Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Libre determinación de los pueblos es la bandera nacionalista de los autócratas para cobijar sus gobiernos criminales. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy jueves 26 de marzo de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. En Ciudad de Guayana, Estado Bolívar, Venezuela, en las instalaciones del Club Ítalo, funciona el mayor complejo internacional de pádel de Latinoamérica, el River Padel Club. Un complejo que destaca no solo por su tamaño, sino por la calidad de su infraestructura. Cuenta con 14 canchas de pádel de última generación, lo que lo convierte en uno de los centros con mayor disponibilidad de pistas en un solo recinto en la región. Se encuentra en una zona privilegiada de Puerto Ordaz, ofreciendo una vista impresionante hacia el río Caroní, lo que le da su nombre y un atractivo turístico adicional. Las canchas utilizan grama sintética y vidrios templados que cumplen con las normativas del World Padel Tour, permitiendo la realización de torneos de alto nivel. El Club Ítalo contribuye de esta manera en el desarrollo del país desde la ciudad. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, intervino en forma remota en la cumbre prioritaria del Foro de Inversiones Internacionales, que se celebró en Miami con la presencia de más de 1,000 líderes empresariales y figuras internacionales. En su intervención apeló a la desideologización para establecer ambientes propicios para los inversionistas y argumentó que Venezuela atraviesa un proceso de estabilización y de ejecución de reformas que se requieren para un entorno productivo que permita diversificar las inversiones. Sin embargo, se desconectó al iniciar la ronda de preguntas, lo que dejó su intervención en un limbo de interrogantes. En la segunda comparecencia oficial ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el juez de la causa rechazó los argumentos de la defensa para desestimar los cargos, el argumento de inmunidad de jurisdicción y utilizar fondos del Estado venezolano para pagar su defensa. El juez falló a favor de la Fiscalía. Un punto que llamó la atención fue que se ha endurecido la retórica legal contra Cilia Flores. La acusación la describe como la estratega de la presunta organización criminal, otorgándole un papel de coordinación política y financiera dentro de la estructura que se investiga. El juez dejó claro que el juicio oral no comenzará pronto. Los expertos calculan que podría demorar entre 1 y 2 años en comenzar formalmente. La dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, intervino en Houston en la conferencia internacional CERAWeek, donde propuso la privatización de PDVSA y la reducción de la intervención estatal para reactivar el sector de hidrocarburos con capital extranjero. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al embajador ante la ONU y lo sustituyó por Coromoto Godoy, exministra de Comercio Exterior. El presidente ejecutivo de Chevron enfrió las expectativas de una inyección masiva de capital inmediato en Venezuela durante su intervención en la conferencia CERAWeek 2026 en Houston. La actual legislación venezolana mantiene márgenes de discreción y ambigüedad que frenan una inversión a mayor escala. La estrategia de Chevron para los próximos 2 años se centra en un crecimiento orgánico del 50%, financiando exclusivamente a través del flujo de caja generado por la venta de crudo, sin comprometer capital fresco del grupo.
En respuesta, la presidenta Delcy Rodríguez envió un mensaje de confianza al mercado internacional, asegurando que el país cuenta con las condiciones necesarias para recibir capitales extranjeros en sectores estratégicos. El gobierno venezolano busca por todas las vías abrir el acceso a 4.900 millones de dólares en derechos especiales de giro que Venezuela tiene bloqueados en el Fondo Monetario Internacional desde el año 2019. Todo depende de la buena voluntad del principal accionista del organismo, los Estados Unidos. En Venezuela, este miércoles 25 de marzo, la tensión social ha escalado con una jornada de movilizaciones masivas que reflejan el profundo malestar por la situación económica. Gremios de la salud, de educación y jubilados han tomado las calles en lo que denominan una lucha contra la esclavitud moderna. Se cumplen 4 años exactos sin un aumento real de salario mínimo, el cual permanece estancado en 130 bolívares, aproximadamente 0.25 a 0.30 dólares, al cambio oficial actual de 500 bolívares. Los trabajadores exigen un salario base de al menos 200 a 400 dólares, acorde a la canasta básica que ya superó los 640 dólares mensuales. En Ciudad Guayana, trabajadores de las empresas básicas se unieron a las protestas para exigir no solo mejores sueldos, sino también seguridad ante el incremento de la violencia en la región. Un buque petrolero con bandera de Hong Kong con 190.000 barriles de gasoil ruso, que inicialmente se dirigía a Cuba, cambió abruptamente de rumbo y llegó a aguas venezolanas, específicamente a Puerto Cabello. Gustavo Petro usa la expresión adictos al poder para cuestionar la negativa de Nicolás Maduro a permitir una transición política o un proceso electoral transparente tras las cuestionadas presidenciales de 2024. El mandatario colombiano, que no reconoció el gobierno de Maduro, argumentó que la concentración del mando y la resistencia al relevo democrático son síntomas de una patología política que mata al pueblo en masa, comparando la situación con otros periodos oscuros de la historia reciente. Con este calificativo, Petro busca distanciarse definitivamente de las acusaciones de ser un aliado silencioso de Caracas, asegurando que él se considera un republicano que no aspira a la dictadura. La Fiscalía de Colombia ordena la captura de 7 jefes de las disidencias de la FARC por atentado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. En México, el martes 24 de marzo de 2026, 2 profesoras fueron asesinadas en un ataque armado dentro de una preparatoria privada en el estado de Michoacán. Fueron identificadas como María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, y Tatiana Madrigal Bedoya, de 37 años. Ambas eran docentes muy queridas y respetadas por la comunidad educativa. El asesino es un estudiante del mismo plantel de 15 años, identificado como Osmer H. Hora antes del ataque, el joven publicó un video en sus redes sociales posando con el arma y lanzando mensajes de odio, específicamente contra las mujeres y el movimiento feminista, identificándose con la subcultura extremista incel. En sus publicaciones escribió frases como "hoy es el día" y "odio a las feministas". Tras el tiroteo, el menor fue detenido por elementos de la policía municipal y estatal. En las imágenes de su arresto se les observa con una actitud fría y sin aparentes señales de arrepentimiento. Mientras el Estado vea a un menor y no a un asesino, esto se agravará. Criminal no tiene nacionalidad ni edad. Protestas masivas en Chile contra el incipiente gobierno de Kast por el retiro de 43 decretos ambientales. El presidente de Chile informó su decisión de retirar su apoyo a la comunista vestal de Fidel Castro, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la ONU, que no puede seguir siendo un club de impresentables. Noticias de Washington, D.C. Los jueces escucharon argumentos sobre la política de la administración Trump que restringe el asilo para quienes no lo solicitaron en un tercer país antes de llegar a Estados Unidos. La mayoría de los magistrados pareció inclinarse a favor del gobierno.
Comando Sur destruyó otra lancha narcoterrorista este miércoles 25 de marzo en el Caribe. 4 narcos fueron abatidos. La jueza de distrito Ana Reyes rechazó la petición del Departamento de Justicia para desestimar o pausar una demanda que alega que Musk y otros líderes del Departamento de Eficiencia Gubernamental han asumido roles ilegales dentro del Ejecutivo. El Departamento de Justicia sostenía que el caso no tenía mérito porque el DOJ es técnicamente una entidad asesora y no una agencia con poder ejecutivo real. La jueza Reyes determinó que existe una base razonable para investigar si Musk y Vivek Ramaswamy están ejerciendo funciones gubernamentales reservadas por ley a oficiales federales debidamente juramentados y confirmados. El fiscal general de D.C. anunció un acuerdo de $300,000 contra 12 empresas de construcción por clasificar erróneamente a más de 100 trabajadores como contratistas independientes para evadir beneficios legales. Washington ha entregado a Teherán un plan de alto al fuego de un mes. Trump asegura que Irán ha aceptado renunciar a las armas nucleares y que un acuerdo está cerca. A pesar del optimismo del mandatario, el régimen iraní calificó la propuesta de inaceptable, excesiva y acto de guerra, negando incluso la existencia de contactos oficiales directos y advirtiendo que la guerra terminará cuando Irán quiera. Trump advirtió que si las negociaciones fracasan, reanudará los ataques contra la infraestructura eléctrica y energética de Irán. El presidente Trump, mientras critica seriamente a la OTAN, ha elogiado la postura de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, quienes han colaborado en la interceptación de drones y misiles iraníes en las últimas horas. La administración ha propuesto un recorte de $163 millones de dólares en gastos discrecionales que afectan salud, educación y vivienda para equilibrar el gasto militar de la guerra. El presidente Trump ha dado instrucciones directas a la NASA para acelerar el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar. La meta oficial reafirmada esta semana en Washington es el año 2028, estableciendo la Luna como una base estratégica para la política de defensa y exploración del país. El Pentágono anuncia que apelará la sentencia del Tribunal Federal que declara inconstitucional sus restricciones a la prensa y anunció el cierre de una zona llamada Pasillo de los Corresponsales. Llevará a la prensa un nuevo y mejorado espacio de trabajo en un anexo fuera del Pentágono, pero dentro de sus instalaciones. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la incautación de 4 dominios de Internet vinculados directamente al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán. Esta operación es parte de un esfuerzo por desmantelar esquemas de represión transnacional y operaciones psicológicas que el régimen iraní ha intensificado durante el actual conflicto regional. El presidente Trump planifica mantener a la Guardia Nacional patrullando la ciudad hasta 2029, un plan que genera polémica por su costo y efectividad. Washington, D.C. se mantiene como una de las áreas con el precio de la gasolina más alto de la costa este, por encima de los promedios de Maryland y Virginia. Llenar un tanque promedio de 15 galones cuesta ahora unos $60.75, lo que representa un aumento de casi 15% en comparación con el mes pasado. Noticias federales. Un ciudadano venezolano identificado como José Vivas, de 40 años, que trabajaba como mecánico y revendedor de vehículos, perdió la vida tras ser atacado a tiros en la ciudad de Nashville. Este hecho se suma a una racha de violencia que ha afectado a la capital de Tennessee en las últimas semanas. Las autoridades locales han reportado un incremento en los incidentes de violencia armada relacionados con el robo de vehículos y disputas comerciales informales. La noticia ha generado una fuerte reacción en los grupos de apoyo a migrantes en Nashville, quienes exigen mayor protección y el esclarecimiento del caso para determinar si se trató de un intento de robo o un ataque dirigido.
Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Comando Central de Estados Unidos informa que ha atacado 10.000 objetivos iraníes desde el comienzo de la operación Furia Épica. Israel asegura que abatió en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución del régimen iraní, junto con otros oficiales del mando naval. El primer ministro de Israel y el príncipe heredero de Arabia Saudita consideran a Irán una amenaza grave y directa para la seguridad de la región. Pero los altos cargos de los gobiernos saudí y estadounidense les preocupa que si el conflicto se prolonga, Irán pueda lanzar ataques cada vez más punitivos contra las instalaciones petrolíferas saudíes y Estados Unidos quede atrapado en una guerra interminable. Se reportó un ataque con dron contra un depósito de combustible en el aeropuerto de Kuwait, lo que ha elevado la alerta máxima para las tropas estadounidenses desplegadas en la región. Portugal se une a la coalición de países que quieren ayudar a reabrir el paso por el estrecho de Hormuz. Régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España, Pedro Sánchez, con formas de agradecimiento. El frente de Juliápole, zona en la región de Zaporilla, es ahora el epicentro de los combates en Ucrania. El jefe del ejército advirtió que Rusia está concentrando tropas masivamente aquí para intentar revertir los recientes avances ucranianos. Ucrania reportó la pérdida de 1.220 soldados rusos en las últimas 24 horas, situando la cifra total de bajas del invasor cerca del 1.290.000 soldados. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.